Hoy tenemos con nosotros a Arantxa Chacón, una líder con más de 20 años de experiencia en el tercer sector. Arantxa es jurista de formación con un máster en cooperación y acción humanitaria y otro en políticas públicas y derechos humanos. Ha trabajado sobre el terreno en contextos tan complejos como los campos de refugiados en Pakistán y ha liderado centros de acogida para personas desplazadas, donde su enfoque siempre ha sido poner a las personas en el centro. Actualmente ejerce cargos de dirección en organizaciones sociales donde combina estrategia, gestión de equipos y liderazgo transformador con una profunda conciencia de impacto social. Una voz valiente, lúcida y sensible que cree que el liderazgo no va de etiquetas, sino de hacer brillar a otros. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te invito a que te prepares para una conversación honesta, inspiradora y profundamente humana. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con personas fuera de lo común. Muy bien, Arantxa, bienvenida al podcast de Inusuales. Gracias por dejarnos este espacio para conocerte y para compartir contigo. Hola Julieta, ¿qué tal? Cada podcast que empezamos, los que nos siguen, nos van escuchando, sabemos que siempre empezamos pidiendo que os presentéis un poquito más desde el ser y menos desde el hacer, porque del hacer siempre hablamos en la entrevista, pero en este caso lo vamos a hacer un poco diferente, porque realmente he invitado a Arantxa para hacer una entrevista más personal, conocer un poco cuál ha sido su evolución como persona, como líder. Y entonces yo quiero invitar a Arantxa, si te parece bien, a que poco a poco vayamos construyendo la respuesta de quién eres desde el ser. La iremos construyendo a través de la entrevista y que cada uno vaya sacando sus conclusiones. Y si eso ya al final hacemos como un recopilatorio a ver si realmente hemos dado en el punto de quién eres tú como persona. ¿Te parece, Arantxa? Perfecto. Perfecto. Más divertido y más fácil, así que gracias. Venga, pues vamos a entrar entonces al detalle. Arantxa, has estudiado Derecho, ¿Sí? pero te has dedicado a trabajar en el tercer sector, en temas de cooperación internacional, refugiados, etcétera. Danos un poquito un contexto de qué te motiva a pasar del derecho a un marco más de cooperación, más humanista, de más en el terreno. La verdad es que fue un poco, bueno, no voy a decir casualidad, fui pensándolo y madurándolo poco a poco. Sí que estudié Derecho por vocación, porque era mi primera opción y quería estudiar Derecho y quería dedicarme a las leyes. Hacia dónde enfocarlo fue un cambio, porque sí que hice prácticas en un despacho de abogados, estuve trabajando en una consultora, pero yo creo que desde cuarto de carrera más o menos sí que tenía claro que quería dedicarme más a la cooperación al desarrollo, a ver un poco cómo aplicar el derecho en esos contextos o en algunas realidades que me acercaran un poco más a lo que estaba pasando en la calle. Y sí que es cierto que a la vez que hacía el máster de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, lo que hice fue un voluntariado porque yo quería dedicarme al derecho de extranjería. La vida te lleva por otros derroteros y lo hice en una organización pequeñita que necesitaba más apoyo, o más apoyo no, personas que nos dedicáramos más a toda la planificación estratégica, a proyectos, a dar forma a proyectos sociales que queríamos montar, a iniciativas. Y así fue como pues, dejé un poco más aparcado el tema del derecho a la extranjería y me dediqué más a esa parte. Luego hice otro máster que tenía que ver más con las políticas públicas y los derechos humanos y a raíz de ahí, bueno, pues yo creo que estaba claro, ¿no? Que me iba a enfocar más en temas de derechos humanos. También me dio la oportunidad de viajar, de ver otras realidades y se fue construyendo un poco solo, la verdad. Arantxa, ¿podrías compartir con nosotros? Hablas de viajar, de conocer otras realidades. Siempre lo comento, yo he trabajado también en el tercer sector. No es fácil cuando tienes ciertas sensibilidades. ¿Puedes compartir con nosotros experiencias que desde tu enfoque, digamos, desde tu enfoque profesional, hayan impactado a nivel personal y hayas detectado como una transformación, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias cuando trabajas en el tercer sector con refugiados, derechos, etcétera, notas tú que dices, bueno, esto me va haciendo crecer?
A mí me cuesta mucho encontrar momentos muy puntuales, porque siempre ha sido como esa evolución de ir aprendiendo de los contextos en los que vivía, en los que iba trabajando, a los que me iba acercando, personas. He trabajado tanto en la cooperación como en la acción social, o sea, tanto desplazándome a terreno como desde Euskadi, porque, bueno, vivo en Euskadi, desde Euskadi ir trabajando con personas refugiadas que llegan o con personas, bueno, generalmente siempre desplazadas, personas desplazadas y refugiadas, pero me cuesta más eso, encontrar como los momentos puntuales. Sí que es cierto que es importante cuando decimos esto de la cooperación es duro. Bueno, es para mí, yo tengo la suerte que para mí ni la cooperación ni la acción social ha sido duro en el sentido de sentir que la realidad, hay veces que necesitas como descreer un poco, ¿no? El desmitificar la cooperación. Y yo creo que eso lo hice bastante rápido, como que no, la realidad es la que es, yo sé qué tiritas estoy poniendo, que esto no es la solución a todos los problemas del mundo, cuál es mi lugar, desde dónde lo quiero hacer. Creo que en eso sí que tuve la suerte de verlo bastante pronto y de no llevarme la gran decepción de la vida de no somos quienes vamos a hacer cambiar el mundo, ¿no? Entonces desde ahí me he situado siempre y yo creo que eso también me ha dado cierta libertad. Pero luego realidades que me han marcado mucho, por ejemplo, fueron los campamentos de población refugiada afgana en Pakistán. A mí eso me cambió la mirada porque no eran solo los campamentos, los campos de refugiados, de personas refugiadas que veíamos en la televisión, sino todo lo que se veía en los suburbios de la ciudad. Guay, para mí eso fue terrible. Entonces, yo creo que ese sí que fue como un punto de inflexión. Y luego, o sea, tengo etapas y voy cambiando cada 10 12 años, cambio de trabajo, pero también porque en algunos casos me ha llegado a doler la piel de verdad físicamente, y no porque sea hipersensible, sino porque te va sobrecargando también de historias, de realidad. Siempre me ha preocupado mucho no hacerme insensible a lo que estaba pasando a mi alrededor y tener esa mirada de profesionalizar, sí, pero desde la persona que somos o desde la cercanía. Entonces, bueno, pues si no te quieres hacer insensible a eso, pues tienes que dejar que permee, ¿no? Y eso también pues te va haciendo que al final duela un poco la piel hasta físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ser muy consciente de esas cosas, que creo que sí que he sido bastante consciente, sí me ha ido marcando y sí ha ido marcando etapas y evoluciones. Y luego tener que compaginar eso con la vida personal. Entonces, bueno, pues estos contrastes también constantes, pues también me han ido haciendo la persona que soy o la persona también que profesionalmente soy. Me emociona el escucharte porque, claro, hablas con mucha naturalidad y mucha tranquilidad, pero realmente te enfrentas a desafíos muy importantes. Si recojo un poco, has puesto sobre la mesa dos cosas. Una, desaprender que no somos nosotros la solución, que no está en nuestras manos, em, bueno, dar respuesta, ¿no? A las necesidades o a realidades que son un poquito más crudas. Hay un desaprendizaje ahí importante que te lleva a una evolución, ¿no? Que es, bueno, desde mi punto de vista profesional, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Pero luego yo creo que el desafío más importante que has puesto sobre la mesa es esta dicotomía de no quiero ser insensible a otras realidades, pero tampoco puedo dejarme impactar de tal manera que luego no pueda seguir aportando todo lo que tengo que aportar, ¿no? Entonces, tú crees, tómate tu tiempo para pensarlo, pero ¿hay algún hábito, alguna práctica, algo que tú tengas como consolidado de, bueno, esto es lo que yo puedo hacer para mantenerme bien? Porque claro, aquí hay un tema de autocuidado que es importante también. Además, lo comentabas, ¿no? Compaginar con la familia. Supongo que cuando tenemos familia también nos hacemos como un poco más permeables a todas estas realidades y preocupaciones, ¿no? De qué futuro dejamos, cuál será nuestro legado. Entonces, ¿hay algún hábito, alguna práctica o alguna alarma que tú digas, vale, es el momento de parar un poco o de cambiar de sector, ¿no? Para no sobrecargarte. No, me sale bastante natural haciéndolo mal, claro, porque creo que lo que te digo que nos puede la realidad. Pero
Sí que es cierto que hablo mucho, yo necesito hablar y compartir. Entonces, sí que tengo personas alrededor, o van apareciendo personas alrededor con las que se puede ir compartiendo, hablando, dándole vueltas a dónde estamos y cómo y por qué. Y a mí eso siempre me ayuda mucho. Como lo peor suele ser cuando me lo quedo demasiado para mí y no soy capaz de exteriorizarlo, y entonces sí que entras como en tu nube, ¿no? En tu túnel ese más oscuro, del que a veces tampoco es malo, o sea, no creo que sea malo estar. Yo siempre muchas veces digo, ¿no? Tocas fondo y das una patada y subes a la superficie. Yo también me reconozco mucho en eso. Entonces, creo que ahí sí que he aprendido a reconocerme en los diferentes momentos en los que estoy, intentar estar hecha un novillo lo menos posible para compartirlo y salir para adelante agarrándome a las personas que tengo alrededor. Creo que me sale bastante, o sea, no creo que sea bastante natural, que lo he ido aprendiendo, pero sí que es verdad que a día de hoy lo tengo bastante interiorizado y tener gente alrededor con la que hablar, quizás ahora, ¿no? Cuando pienso también a veces preparando la entrevista, ¿no? Preparando el poder hablar de temas de liderazgo, qué quiero hacer en el futuro. Yo igual no tengo grandes lecturas de personas que digo, venga, les sigo, sí tengo algún nombre, pero no tengo grandes. Tengo mucha gente alrededor con la que puedo hablar de estos temas, ¿no? Y que igual un artículo pues nos da la posibilidad de hablar durante semanas en varias conversaciones porque uno ha seguido dándole vueltas y a mí eso creo que es lo que más me ayuda. Bueno, para no tenerlo detectado, creo que lo has explicado muy bien. O sea, la Mm. práctica de apoyarte en otros, o sea, eso es como Sí. súper clave y el tener la yo, mira, desgranando ya lo que estamos hablando, creo que una de las características tuyas que más te define es la autoconciencia, y esto en un líder es como básico. O sea, el tener esta capacidad de conexión con uno mismo, de autoconciencia, ¿no? De detectar, pues me estoy haciendo un ovillo, necesito hablar, comparto, me rodeo de gente. Una de las cosas que siempre hablamos en el MBA de Inusual es que uno de los grandes aprendizajes de un líder es el saberse rodear, ¿no? El escoger de quién te rodeas. Si yo ahora te pido a ti, a Aranza, que pienses de quién estás rodeada, ¿podrías darnos unas pinceladas de qué tipos de personas te acompañan en este camino? Qué difícil, Julieta. Hombre, a ver, tengo... Vamos a sudar un poquito, vamos a... Sí, sí, ya que estamos, me lo pones Ya difícil. que nos ponemos, sudamos. Nuevos retos. A ver, no siempre son las mismas personas, también te vas encontrando, pues como también voy cambiando no tanto de sector, pero es verdad que vas cambiando en determinados momentos y eso hace también que conozcas gente nueva, que pues va cambiando un poco, compañeras de trabajo, amigos, amigas que se dedican más o menos a lo mismo, que están en otras organizaciones o en empresas. Me gusta mucho hablar con personas que son de amigos, especialmente amigos ahora Sí, mismo, sí. que son de otro sector y que tienen otra realidad. A veces me gusta cuando decimos, es que esos conceptos que utilizas no los entiendo. O eso me pasa a mí con tus conceptos. Entonces, hacemos el esfuerzo de explicarnos de qué hablamos, qué hay detrás de cada palabra. Entonces son personas que son muy cercanas, muy normales, muy como yo, muy de todos los días, Sí, sí. que vamos teniendo ahí como la oportunidad de hablar y a veces hasta de coger el bisturí y analizar la realidad hasta límites insospechados, porque yo esa capacidad de ser muy pesada la tengo de, no, pero me he quedado enganchada con eso otro. Entonces esas cosas sí que les damos muchas vueltas. Pero son personas de mi entorno así como más cercano. Sí que he tenido algún presidente de alguna organización con el que he aprendido mucho, mucho, mucho y que eso sí me marcan y que sigan en mi vida. Y personas del mundo, por ejemplo, del mundo de la acción social que también que me siguen acompañando, que son compañeras, compañeros, no tanto de trabajo, sino de realidad vital ahora mismo y que me acompañan. Entonces, no sé, no, son personas de mi entorno así como muy, Bueno, yo muy que siempre están lo por mí digo más. y soy como muy transparente en esto. O sea, yo trabajo por mi cuenta y realmente los miembros fijos de mi equipo son mis dos hijos. Porque además son los que me hacen las preguntas más difíciles, los que me hacen de espejo como más complicado y realmente con ellos, normalmente cuando intento preparar algún contenido que es un poco difícil y tal, primero se los explico a ellos, ¿no? Y cuando consigo que ellos lo compartan y lo entiendan y lo puedan reflexionar, digo, vale, ya tenemos la narrativa, ya la tenemos hecha, ¿no? Y cuando tengo algunas dudas o me genera alguna incomodidad, alguna cosa,
lo comento con ellos y entonces ellos lo llevan al nivel más simple y eso también me ayuda a descargarme, ¿no? O sea, entonces, que siempre el tener un entorno cercano, seguro, que te pueda dar otras perspectivas, otras miradas y tal, siempre es como muy enriquecedor y no sabemos ciertamente dónde lo vamos a encontrar, pero una vez que lo encontramos, nos quedamos con esto. Sí, y hay que cuidarlo. La verdad es que eso sí que hay que cuidarlo. Y luego, siendo muy permeable a que llegan otras voces, otras personas y te pueden servir de contraste. Y en mi vida sí que ha habido muchas personas que van pasando, ¿no? Cuando hablamos también de liderazgos, jo, yo esto es algo que no ahora, ¿eh? Esto lo tenía pensado desde hace mucho. He tenido la suerte de trabajar en centros de acogida, de abrir centros de acogida. Y ahí había muchísimas personas refugiadas que llegaban con una capacidad de liderazgo, de contrastarte. Y una de las cosas que más valoro es que yo era la directora, pero venían y me contrastaban mucho y me decían, no, tú eres esto, pero oye, esto no está bien, o esto no lo vemos bien, o queremos esto. Y muchas personas que tiraban, bueno, muchas, algunas personas, tampoco hay líderes por ahí todo el día andando, pero sí que había personas que tenían mucha capacidad de tirar del resto, de hacer que cambiara el ambiente del propio centro de acogida o que nos marcáramos un objetivo y saber identificar bien a quién iba a ser la persona que iba a saber poner la chispa que genera el cambio en el centro de acogida. Y a mí eso siempre me ha parecido como un lujo, porque no eran personas residentes, muchos son mis amigos a día de hoy, tienen la vida ya más hecha y más fácil aquí y son mis amigas, ¿no? Mis amigos. Y realmente eso no tiene precio porque ahí sí que ves personas que te contrastan, que te acompañan, que igual con ellas, pues en muchos momentos no hemos tenido tanto la oportunidad, incluso por idioma, de compartir lecturas, pero a nivel de vida, de herramientas, de cómo hacer, de inquietudes, de problemas, de retos, pues ha sido súper enriquecedor. Y eso merece la pena no perder. A esas personas merece la pena no Fíjate perder. que traes a la luz una de los objetivos, ¿no? De un líder transformacional, humanista, inusual, llamémoslo como quieras, que es detectar aquellos líderes que están como subyacentes o latentes en nuestro entorno, ¿no? Y en este caso tú lo encuentras precisamente, digamos que en las personas en las que tienes que abocar los recursos, que en principio, poniéndolo en el sector más organizacional, serían como los clientes, ¿no? Pues Sí. justamente en ellos es donde eres capaz de detectar quién puede funcionar como líder y llevar todo a otro nivel, ¿no? O sea, llevar toda esta evolución a otro nivel. Me gustaría creer que sí, y que eso lo consigo con esas personas, pero con esas sí que considero, que en general yo aprendo más de lo que ofrezco y eso de verdad, no como una frase típica, sino que realmente es lo que me ha ido transformando y lo que me hace estar abierta y muy pendiente de lo que pasa a mi alrededor. Y personas de los equipos muy jóvenes que igual no habían tenido la oportunidad de ejercer en función de lo que habían estudiado y que han ido cambiando de lugar, incluso a veces costándome plantearlo porque siempre hay alguien que piensa, no, pero yo tengo más experiencia, tengo más currículum, o que esto no va de currículum solo, que va también de actitud, de hacia dónde vamos, de las inquietudes, de lo que nos mueve. Entonces, yo veo esas personas que van cambiando, que van creciendo, que se atreven con un rol y luego con el otro y te dicen, venga, sí, vamos y vamos a tirar de esto y ves ahora dónde están y para mí eso es quizás lo más bonito de todo esto. Bueno, las habilidades blandas, ¿no? Las soft skills que comentamos Sí. en liderazgo, que ya no va tanto de a nivel técnico cuánto sabes, que al final eso siempre lo puedes adquirir por el camino, sino lo importante de las habilidades blandas, que son las que te llevan a las relaciones, a la empatía, al poder generar recursos humanos de verdad, ¿no? Sí, siendo fundamental unas herramientas de gestión, que eso también es importante, que a veces decimos, bueno, pero el que tiene madera de líder, pues ya está. No, yo creo que también hay que cuidarse y construirse y aprender. Y si queremos pensar en llegar a un objetivo compartido y llevarlo a buen término, y sobre todo pensando en nuestro sector, que parece que, bueno, estos que son unos buenazos, ¿no? Y que van a sacar esto adelante, pues no. Hace falta como mucha herramienta de gestión, buenas herramientas, manejarlas bien. Creo que en cualquier sitio a lo mejor es mejor pocas, pero bien manejadas y bien utilizadas. Y luego una mirada clara, o sea, para mí también, como tener ese objetivo compartido y darle un tiempo para que salga adelante, ¿no? No eternizarte, pero sí decir, bueno, vamos a darnos un tiempo porque este es nuestro objetivo compartido y vamos a ver si somos capaces de que brote algo maravilloso, ¿no? Entonces a mí eso también me parece clave. Y luego que entonces en eso
haya personas que digan, venga, va, cueste lo que, vamos a arriesgar, a ver qué pasa hoy. Entonces eso sí, creo que es básico. Arantxa, entrando en esto, ¿no? De conseguir, de detectar posibles y nuevos líderes, de la parte más técnica, ¿no? De tu trabajo, em, ¿cómo consideras que es o cómo llevas tú el liderazgo en gestión de equipos? Porque además tú tienes que gestionar equipos a distancia, entiendo. Bueno, ahora no, lo he hecho, sí que lo he hecho. Lo has hecho. Ahora tengo, sí, el equipo está más cerca Vale, de pues casa. como ya lo has hecho y ahora no lo estás haciendo, puedes contrastar un poco qué diferencias encuentras o dónde hay que poner el esfuerzo cuando gestionas equipos a distancia a cuando los tienes, digamos, cuando los tienes en tu entorno. ¿Qué diferencias encuentras en ambos liderazgos? Mira, una cosa es que ahora en realidad trabajamos tanto con teletrabajo que a veces es como estar en Euskadi todas, pero trabajar a distancia. Por eso te pregunto, porque como cada vez Sí, es más habitual y esto en su momento repercutió mucho, ¿no? Porque, claro, no todos los líderes ni todos los talentos estábamos preparados para trabajar a distancia. Sí había como ciertas penalizaciones, ¿no? En el sentido de, bueno, del día a día, de tomar el café en la máquina, de la parte más relacional, de la parte más social. Entonces, ya hemos tenido como un recorrido, pero sí es verdad que en el tercer sector es como más habitual, ¿no? La gestión de talento sí. a distancia. Entonces, ¿tú cómo lo notarías? ¿Qué evolución ha tenido esto? Hombre, yo he aprendido, porque sobre todo en el último año y medio trabajo más online. A distancia no me cuesta tanto, o sea, cuando sabes que la persona está pues en otro contexto, fuera de viaje, creo que nos sale más natural, porque también vas buscando los momentos de encontrarte, son como muy intensos, luego eso creo que es más fácil. Con el teletrabajo yo sí que he aprendido en el último año y medio, 2 años, sí que he aprendido ahí más, la verdad. Y ahora no me cuesta. Creo que también depende mucho de las personas. No todo el mundo, como tú decías, no todo el mundo está preparado para teletrabajar. Y creo que tenemos que buscar bien el compaginar la parte presencial con la parte online. Porque, porque al final crear necesita de decir, bueno, yo siempre digo, pero es como que a veces dices muchas tontadas hasta que llegas al acierto, ¿no? A la idea que acabas modelando ya con plastilina con el detalle, ¿no? Entonces, para llegar a eso hay que poder soltarse y para eso es fundamental la presencia. Pero bueno, es cuestión de ir equilibrando momentos online y momentos presenciales, que yo creo que al final eso una vez que nos conocemos y que sabemos quiénes somos las personas que estamos trabajando, pues vas viendo cómo jugar con esos tiempos. Y sí que creo que a mí una de las cosas que más me costó online, por ejemplo, fue que siempre ponemos reuniones de 1 hora, ¿eh? Hay veces que son 10 minutos. Entonces hay herramientas, ¿no? Muy fáciles, como, yo qué sé, Teams o cosas así, que dices, ¿te interrumpo un minuto? ¿Puede ser? Pues sí o no. Y hablamos como si estuviéramos en presencial. Claro. Y normalizar eso a mí sí que me parece importante. Y luego creo que en cualquier, tanto presencial como online, es que a mí tener claros los objetivos, no estar por estar, me parece fundamental. Y darnos tiempo para creer en el proyecto que tenemos, me parece básico. Porque, a ver, yo sí que he sufrido a veces esto no funciona, venga, cambiamos, o esto sí funciona, pero quiero otra cosa. No, las cosas necesitan su tiempo y su proceso, analizar y pensar qué es lo que funciona y qué es lo que no, y con eso seguir, ¿no? Entonces, para mí esa parte es casi más importante que si es presencial o online. Y la importancia de un propósito en común, ¿no? Sí, a mí eso me parece básico. Y darnos los tiempos. Ya sé que soy muy pesada con eso, pero darnos los tiempos, ¿no? Porque, yo qué sé, a mí también me ha pasado. Esto no funciona, lo cambio mañana. No, démonos tiempo a pensar, a compartir juntas qué es lo que funciona y lo que no. Evaluemos. Tampoco creo que haya que tener procesos eternos de evaluación, pero sí ser muy claro qué quiero evaluar, qué quiero medir, qué es lo que estaba buscando y no sale, o tener la flexibilidad. Y eso sí que creo que se me da la flexibilidad de decir, bueno, pues esto no ha funcionado, sale otra idea, pero sobre la misma voy cambiando porque el camino nunca es en línea recta. Entonces, bueno, para mí eso es más importante y eso va de comunicación y de saber también, ¿no? Qué hitos medir. Y eso, pues al final hoy hay herramientas que lo hacen muy cómodo. Y mucho más que antes cuando trabajábamos en determinados contextos, una llamada de teléfono era un mundo. Sí, Ahora eso no lo totalmente. tenemos, ¿no? Ahora Claro. las comunicaciones son muy fáciles. Entonces eso, Arantxa, hablas de medir y esto siempre, bueno,
genera como curiosidad, ¿no? En ciertos sectores, porque claro, cuando hablamos más organizacional empresa, pues las mediciones siempre son como más frías, ¿no? De beneficios, ingresos, pérdidas, etcétera, inversión. Es como todo muy numérico. Intentamos nosotros desde el club que se tengan en cuenta otras miradas para evaluar, ¿no? Que tienen que ver más con la parte del talento, con la parte humana. Pero ¿cómo equilibráis esto dentro de una ONG en un tercer sector? Porque claro, eh, hay que valorar muchas cosas intangibles, pero Bueno, también ese es hay el parte... reto. Dime, dime. No, que ese es el reto, no sé. Y además creo que no es solo del tercer sector, ¿eh? Es verdad que hay mucho intangible, pero también tenemos como propósitos claros. Y bueno, yo soy de la antigua escuela, por ejemplo, de la cooperación, con las matrices de planificación, con objetivos, resultados, indicadores. Entonces ya nos exigíamos como medir desde hace mucho. Es verdad que lo hacíamos mejor o peor y eso ha ido cambiando mucho, pero quizás ahora hablamos más del impacto social que tiene y yo creo que eso lo hacemos tanto las organizaciones como la empresa. Yo tengo amigos de empresa que ahora no se cansan en las empresas de hablar de empresas con propósito. Y para Ujú. eso también hay que medir la parte intangible y la parte, el producto más material. Yo creo que eso no cambia mucho y el reto es ahí compartido. Y no creo que nosotras estamos, o por lo menos yo, estoy estoy aprendiendo también y hablamos, es mucho como mucho impacto social, ahora sí que hacemos como muchos cursos o talleres de aprendizaje de cómo medir el impacto, tener buenos indicadores, pero que midan bien lo cuanti y lo quali, y no sé, igual eso dentro de unos años lo hablamos, a ver cuánto recorrido ha tenido y cuánto hemos sido capaces de desarrollar herramientas. No lo sé, la verdad, ahora no tengo la respuesta así como clara. Arantxa, estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría que si pudieras compartir con nosotros, tómate tu tiempo, ¿eh? ¿En qué punto de tu transformación como líder sientes que te encuentras? Ahora mismo miras hacia adelante y ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miro? Estoy en un momento mucho de reto, de analizarme mucho precisamente como líder. Se me hace un poco grande la palabra cuando me la aplico yo a mí misma, pero bueno, con los roles que juego sí que tengo claro que tengo un rol de liderazgo que me gustaría siempre ejercer porque te lo reconoce el entorno y te lo reconoce tu equipo, no tanto porque tienes esa etiqueta, ¿no? Y ese rol. O sea, eso que hablamos siempre del liderazgo formal o el poder que nos da el rol y la etiquetita que nos asignan y luego esa capacidad esa legitimidad que te da el grupo y esa potestad que te otorga el grupo. Entonces me gustaría estar segura de que no es solo una etiqueta, un rol que aparece en el organigrama, sino que realmente consigo hacerlo bien y se me reconoce desde el equipo, que es lo que hace que las cosas funcionen. Entonces estoy un poco en buscar las claves para que eso sea así. Y busco herramientas nuevas, eso sí que estoy como analizando mucho. Y es verdad que ahora es muy fácil, hay muchas teorías diferentes sobre el tipo de liderazgo, muchas herramientas, entonces ir dotándome de aquellas, estudiando y trabajándolo, ir dotándome de aquellas que me dan mejores pues, herramientas, aunque sea redundante, para Ujú. hacerlo bien desde quién soy, desde también eso que tenemos innato y que nos sale mejor, sentirme cómoda con las herramientas de las que me doto. Y mira, sí que le doy muchas vueltas a que creo que hablamos muchas veces de liderazgo como si fuera algo que siempre es impositivo, ¿no? Y creo que muchas veces se puede hacer, o sea, se generan muchos cambios, pero a veces para mal. Entonces, estar segura de que no caemos en eso, de que hacemos brillar a otras personas que tienen esa capacidad de liderazgo, que igual ni ellas mismas son conscientes o que nadie les ha dado la posibilidad de aportar, o que eso, que construimos un liderazgo compartido, colectivo, bien sabiendo cada quien dónde está, para mí ese es como el gran reto, porque sí que cada vez soy más consciente de que no se trata solo de hacerlo bien, sino sobre todo también de no hacerlo mal. Y hay muchas personas que apagan la luz de otras. Entonces, eso sí que me da más miedo, ¿no? El ser quien apaga en vez de Ujú. quien permite brillar a otras. Entonces, estoy un poco en eso, la verdad. Arantxa, te agradezco muchísimo esta conversación.
Yo te iba a invitar a que entre las dos construyéramos un quién eres desde el ser, pero yo creo que ha quedado tan evidente durante toda la entrevista que quien nos escuche tiene que estar profundamente agradecido por haberte mostrado tal y como eres, por haber sido tan abierta y yo creo que con estos 30 minutillos de conversación hemos conseguido conocerte de verdad como persona. Gracias a ti porque lo pones muy fácil también. Así que gracias. Te invito a que nos sigamos viendo por el club y en la medida de lo posible que participes, que compartas, porque tienes mucho para inspirar y para ayudar a crecer al resto de la comunidad. Gracias. Mira, la verdad es que entré en Inusual un poco por casualidad y cada vez soy más fan de la plataforma. Sí, sí, me siento más cómoda también descubriendo todo lo que se va compartiendo en Inusual. Pues es una comunidad que crece gracias a vosotros, así que es vuestra. Gracias. Un abrazo enorme, da gusto. Venga, hasta la próxima. Antes de iniciar esta conversación, Aranza se mostraba un poco dubitativa sobre qué es lo que ella podía aportar con esta entrevista a un club de líderes inusuales, ya que ella no se reconocía en este rol de liderazgo. Esto me lleva a pensar que quizás sea la humildad el rasgo más característico de un líder realmente inusual. No creo que haga falta recopilar todas las conclusiones y reflexiones a las que nos ha llevado Arantxa con su experiencia, con su recorrido, con este compartir de manera tan auténtica su transformación, su paso desde el derecho a la cooperación internacional, porque creo que cada uno de nosotros se llevará lo que más le resuene. En mi caso particular, me quedo con que el liderazgo se construye desde la autoconciencia, desde el saber cuándo parar, del saber que debes compartir y sobre todo del ser consciente que ni debes ni puedes con todo. Gracias por haber compartido este camino con nosotros. Espero verte en un próximo episodio del podcast Inusuales. Y gracias por ser y estar. It's not worth your time.